Buenos días a todos y a todas. La idea en esta clase es trabajar con el apunte de Joan Scott, donde podamos ver la evolución de la mujer trabajadora en el siglo XIX y cómo se consolida un sistema, digamos, laboral segregado que podríamos llegar a interpretar como un apartheid ocupacional. La bibliografía que vamos a trabajar es La mujer trabajadora del siglo XIX de Joan Scott. Y bueno, lo primero que yo quería destacar es el contexto en el cual se da, ¿no? Estamos en el siglo XIX, después de casi 3 siglos de construcción del sistema capitalista global, impulsado por los países del norte europeo, esas potencias eh, anglosajonas, holandesas, inglesas, son una potencia en términos ideológicos y van marcando hacia los países de la periferia del sistema y hacia el interior de los países centrales un rumbo de cómo organizar las instituciones capitalistas, en particular el mercado de trabajo. En ese sentido, aparece muy fuerte un discurso desde el poder, desde los distintos dispositivos comunicacionales, ideológicos, eh, empieza a emerger o a instalarse la idea de que la mujer trabajadora es un problema. Entonces, ¿cómo se da ese debate? ¿Cómo se instala? Bueno, se pone en cuestión si la mujer debe trabajar por una remuneración, se pone en cuestión, digamos, cómo ese trabajo, ¿no? Pensemos en un capitalismo fabril, donde se separa, digamos, la tradicional unión entre el mundo doméstico y el mundo artesanal, el mundo del trabajo, se separa espacialmente, ¿no? Se crea la fábrica distanciada de los hogares, separada de los hogares, por lo tanto ese mundo artesanal se empieza a descomponer y de alguna forma se genera una dualización de la vida social entre el mundo doméstico y el mundo del trabajo, radicado principalmente en fábricas, obrajes. Y eso es un poco el elemento nuevo que de alguna forma estas potencias ideológicas tienen que manejar, quieren conducir. Entonces, lo que ponen en cuestión estos debates, claramente hegemonizados por una burguesía industrial, ¿no? Una clase eh, dueña de los medios de producción, dueña de las industrias, de los comercios, instalan su visión de clase, donde, bueno, ponen en cuestión cómo se va a dar cómo se va a continuar con el trabajo doméstico, principalmente por las funciones maternales y familiares, ¿no? Entonces, el debate deriva hacia, bueno, qué tipo de trabajo sería, digamos, idóneo para la mujer. Por ejemplo, uno de los ideólogos, ¿no?, orgánicos a esta clase burguesa, Jules Simon, plantea: una mujer se convierte en trabajadora, ya no es una mujer, ¿no? O sea, una visión, digamos, fatalista, ¿no? Extremista, en el sentido de, bueno, construir el problema, y bueno, la fuente del problema va a estar en, eh, en intentar evitar que la producción fabril absorba a esas mujeres y abandone, digamos, esa producción doméstica. En esto influye el problema de la localización, ¿no? O sea, si la mujer migra, ¿no?, hacia la fábrica,
hace imposible ese cuidado de los niños o las tareas familiares. ¿Qué solución plantean estos ideólogos? Bueno, que la mujer trabaje poco, un periodo corto de su vida, y que cuando se case o tenga hijos, deje, ¿no? Postergue, digamos, esos trabajos para no desatender a su marido y a la familia. Por lo tanto, se comienza a instalar la idea de un espacio laboral segregado, no separado, un espacio laboral, digamos, se construye ideológicamente el lugar ideal del trabajo y el trabajador ideal, ¿no? Una normalidad de trabajo no muy adaptada al trabajador hombre, y se instituye la separación entre el mundo del hogar y el mundo del trabajo. Espacialmente separados, ¿no? O sea, de la casa al trabajo, del trabajo a casa, ¿no? O sea, dos polos de la vida social, y la mujer claramente se la identifica con una misión que no es la de sostener ese mundo del trabajo, sino que está claramente identificada con la misión doméstica, ¿no? Ella va a ir emergiendo la ideología de la domesticidad, ¿no? Por lo tanto, esto se va a plantear en términos de normalidad. Por lo tanto, la mujer que rompa con esta, digamos, normalidad va a ser una anomalía, ¿no? Y por lo tanto va a sufrir las consecuencias, ¿no? de esos trabajos anormales que van a ir operando, ¿no? Este estigma, de decir, bueno, esto no es normal, esto no es lo que no es el deber ser, no es lo ideal, va generando las condiciones para que si la mujer pasa por encima de esa norma social, bueno, sufra las consecuencias, ¿no? Estos van a ser trabajos anormales, o sea, mal pagados, descalificados. Y esto me parece que lo más brillante de Scott es cómo funciona el dispositivo comunicacional, el dispositivo ideológico de construcción de marcos de interpretación para ir dando lugar a las prácticas del derecho, de la economía y de la economía política. Entonces, se instituye claramente, digamos, dos polos de la vida social, ¿no? Se polariza la vida social, va a haber un lugar normal para la mujer y un lugar anormal para la mujer. Y esto claramente, digamos, es una necesidad del desarrollo capitalista industrial, va a decir Scott. O sea, en última instancia esto lo va a propiciar, digamos, esta mirada clasista, burguesa, porque es un beneficio, digamos, una forma que han encontrado para optimizar, digamos, los rendimientos de esta clase trabajadora. Y todas estas argumentaciones y discursos van a generar el sustrato que va a posibilitar sostener las prácticas de segregación, ¿no? Por ejemplo, van a brindar los atributos de legitimación y de explicación para justificar, digamos, ese lugar distinto para la mujer, digamos, en el mercado laboral. Entonces se van generando las condiciones para ir generando como otro espacio social que no va a ser igual al espacio principal, ¿no? Una especie de jerarquización
dentro del mercado laboral. Entonces, ¿cómo opera? ¿Cómo sigue operando? Bueno, por ejemplo, se homogeneiza todas las situaciones de las mujeres y se las contrapone, digamos, esa homogeneidad teórica, supuesta, digamos, discursiva, se la contrapone a ese ideal de hombre, ¿no? Entonces, ese ideal de hombre se lo jerarquiza, ¿no? Poniéndolo muy por encima como modelo de trabajador ideal, y esa dualidad, digamos, de esa construcción ideológica de esa mujer homogénea, de alguna forma se la dejerarquiza y se va instalando que la diferencia hombre-mujer es más importante que cualquier otra diferencia de formación laboral, dedicación, regularidad en su prestación de trabajo. Por lo tanto, acá vamos viendo cómo hay una primacía de la construcción ideológica en el armado del dispositivo legal, normativo, económico, que vamos a ver cómo se va construyendo después con las prácticas. Entonces, este dispositivo ideológico predispone a pensar, a organizar, digamos, las instituciones de una determinada manera, ¿no? Sesga ese diseño institucional. Entonces, ahí se extrapola, se sublima al sexo como la única razón de las diferencias entre hombres y mujeres, por sobre cualquier otra diferencia, ¿no? de las condiciones laborales, de empleabilidad, ¿no? Y por lo tanto, dice Scott, se va a machacar tanto esta diferencia biológica que pasa a inscribirse en la vida institucional como un patrón de organización social. Y esto ella le da mucha importancia, y para nosotros también, porque es lo que nos va a permitir, a esto de alguna forma se le va a identificar con esta ideología de la domesticidad, ¿no? De lo normal para la mujer, lo anormal, digamos, de que esté en ese mundo de trabajo, y esta jerarquización y esta segregación de alguna forma va a ir dando paso a una construcción institucional muy compleja y muy perjudicial para la mujer. Entonces, ahí arrancan, digamos, las prácticas médicas, científicas, políticas, moral, y después vamos a ver de la economía política, con esta especie de doctrina de las esferas separadas, ¿no? Trabajo y hogar, ¿no? La división sexual del trabajo como algo natural, como una división natural, por lo tanto un fenómeno de naturalización de la construcción social. Fíjense cómo acá se empieza a cerrar el círculo. O sea, lo que construimos socialmente, ahora aparece una especie de barniz que naturaliza y cristaliza lo que hemos construido al punto de borrar esa raíz social, o sea, esa raíz discrecional que hubo en la construcción ideológica. Por lo tanto, esta naturalización va a ser un elemento fundamental de este dispositivo discursivo, porque nos va a hacer confundir, digamos, porque va a trabajar y operar con el sentido común, mostrándonos que, bueno, si es mujer, entonces pasa esto y lo otro, o sea, hay esta cantidad de consecuencias. Por lo tanto, el sentido común empieza a tomar, digamos, la manifestación más externa, que es la visualización, digamos, sexual, y de alguna forma desde ahí organiza su marco interpretativo de lo que pasa y lo que debería pasar. Entonces, ¿qué consecuencias empieza a tomar todo esto? Que bueno, se va consolidando una subclase trabajadora, ¿no? Porque ya están todos los atributos necesarios para justificar,
de que no estamos frente a un trabajador productivo, ideal, esperable, sino que esto es algo menor, independientemente de las manifestaciones particulares, por ejemplo, de cada mujer. Y esto es la parte de la trampa, ¿no? O sea, entonces, si es mujer, por lo tanto, bueno, entonces entra en el mercado de trabajo de la mujer, ¿no? Por lo tanto, es un mercado descalificado, es un mercado invisibilizado, es un mercado donde pasan cosas que, bueno, son anormales, pero bueno, de alguna forma es lo que pasa son las consecuencias lógicas de la anormalidad, ¿no? Entonces se expanden mercados de trabajo de mujeres con menores condiciones de trabajo, con menor paga, con menor reconocimiento, con menor prestigio, ¿no? En los trabajos textiles, servicio doméstico, trabajo de confección de prendas en domicilio, trabajadoras agrícolas, criadas, ¿no? Las niñas que en edad temprana se van de las casas de sus padres para ir a trabajar y vivir en las casas de los patrones, vendedoras ambulantes, lavanderas, pequeñas manufacturas, enfermeras, maestras, telefonistas, oficinistas, trabajadoras sociales y quizá terapistas ocupacionales, ¿no? Habría que preguntarse. Entonces, esto va trayendo y construyendo nuevas condiciones sociales, ¿no? Esta segregación, este funcionamiento en una institucionalidad separada, desjerarquizada, va construyendo condiciones de lo que Silvia Federici llama la mujer como, no tanto como una cuestión cultural, el género no tanto como una cuestión cultural, sino también como una cuestión de clase, ¿no? O sea, va construyendo una especie de subclase trabajadora y que los empleadores aprovechan perfectamente para bajar salarios. Esto ya lo había advertido Marx. Marx había dicho, en la medida en que el trabajo manual requiere menos habilidad y fuerza, el trabajo de mujeres y niños tiende a reemplazar el trabajo de los hombres, ¿no? Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Entonces, esto comienza a traer reacciones en el mundo laboral por parte de los trabajadores hombres, por ejemplo, porque ellos ven que la burguesía opera introduciendo, digamos, este submercado laboral como forma también de flexibilizar las condiciones del hombre, ¿no? O sea, bajarle el costo laboral de toda la clase trabajadora, ¿no? Un poco lo que pasa en la actualidad también con trabajadores migrantes, ¿no? Con trabajadores indocumentados, ¿no? Inclusive con la legislación punitiva al trabajador migrante, ¿no? Como los decretos digamos, que hablan de una supuesta, digamos, alto grado de delincuencia de los trabajadores indocumentados extranjeros, cosa que la evidencia empírica dice que eso no ha tenido, digamos, sustento con la realidad, pero como dispositivo, pero queda claro que fueron parte de un dispositivo comunicacional que permitió la baja generalizada de los costos laborales. Bueno, acá estamos en la misma operación, o sea, protestan los trabajadores porque de alguna forma va a ser la ruina para ambos, para mujeres y para hombres. Protestan los sindicatos porque dicen, bueno, nosotros no podemos permitir que las mujeres entren en sindicatos, salvo bueno, que ganen igual que nosotros. Entonces los sindicatos también se oponen a esa participación de la mujer en los sindicatos. Y desde el poder, digamos, se instala, digamos, con fuerza un discurso oficial del trabajo de mujeres como algo adecuado a sus supuestas capacidades físicas y niveles innatos de productividad, ¿no? De esa mujer homogénea
que no reconoce, digamos, esa construcción ideológica, ¿no?, de la mujer homogénea, que no reconoce, digamos, variabilidad en términos de productividad, situación, dedicación, formación laboral, ¿no? O sea, se opera sobre esa misma construcción ideológica y se sentencia desde el discurso oficial, ¿no?, ese supuesto trabajo de mujeres como algo, digamos, en sí algo distinto, ¿no?, el trabajo normal. Por lo tanto, estamos ya en un cierre de un círculo de cristalización de una situación, donde la naturalización de estos hechos sociales permite construir un nuevo sentido común, ¿no? Un nuevo sentido común que es, digamos, el conocimiento más generalizado en la población. O sea, se instala esta visión, ¿no?, del trabajo de la mujer como algo homogéneo, menos productivo, que debería pagarse menos, porque, bueno, produce menos. Y bueno, en esto, sobre la base de este nuevo sentido común, operan los ideólogos de la economía política, ¿no? Por ejemplo, Adam Smith, ¿no?, como uno de los intelectuales más orgánicos, ¿no?, esa clase burguesa propietaria del capitalismo fabril y comercial del siglo XIX, planteando el salario del trabajador debería alcanzar para mantenerse a él y a su familia, como forma de sostener la raza de trabajadores en el tiempo. Por el contrario, el salario de la esposa debería, habida cuenta de su atención a la familia y a los hijos, no debe superar lo suficiente para su propio sustento. Esta prescripción que hacen los teóricos de la economía política no sería tan importante si no tuviera, digamos, la capacidad de generar las líneas de trabajo de la burguesía industrial y comercial. O sea, en relación a estas concepciones, el capitalismo va a estructurar el funcionamiento de los mercados de trabajo, ¿no? El mercado de trabajo como institución central del capitalismo del siglo XIX. ¿No? Si hoy podemos hablar de la financiarización como un proceso central, bueno, en esa época la construcción del mercado de trabajo, dadas las tecnologías mano de obra intensiva, dada la necesidad de instalar, digamos, la acumulación originaria a todas aquellas poblaciones que se iban integrando al sistema capitalista, ¿no?, en los distintos continentes, América, África, Asia. La institución Mercado del Trabajo era una de las instituciones centrales. Por lo tanto, Adam Smith y sus seguidores fueron como los arquitectos de esa institucionalidad. Por lo tanto, con estas afirmaciones van marcando una tendencia de trabajo de los empleadores que siguen a pie juntillas, digamos, esta teoría, ¿no?, de Adam Smith, ¿no?, el liberalismo económico. Y bueno, sentencia, ¿no?, fuera cual fuere su estado civil, dependían de los hombres por naturaleza. Los salarios de las mujeres caerían siempre por debajo del nivel de subsistencia. Fíjense que muchas veces hablamos en el siglo XX y siglo XXI de la feminización de la pobreza. Y yo me preguntaría si no se está definiendo acá que la mujer va a ser más pobre que el hombre. Por lo tanto, no va a ser una novedad que en el siglo XX, siglo XXI, haya un proceso de feminización de la pobreza. Si acá la economía política, que fue la arquitecta de la economía capitalista, ya definen la necesariedad de la pobreza de la mujer para que no deje esa función principal definida por la economía política y por todo el establishment de atender el hogar. ¿Por qué? Y bueno, por esta necesidad que plantea la economía de mantener la raza de trabajadores en el tiempo, ¿no? O sea, la producción de fuerza de trabajo, ¿no?
Y entonces yo me preguntaría si esta institucionalización orientada en su última fase por esta institucionalización de los mercados laborales orientada en esta última fase por la economía política no constituye, digamos, el último eslabón de lo que podríamos llamar un apartheid ocupacional de la mujer en el siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, está claro, digamos, que las mujeres solas pasaban a tener, digamos, un ingreso muy inferior, digamos, a las mujeres en el contexto familiar. Los salarios de la mujer que se le pagaban adrede, ¿no?, planteados por los mismos teóricos, no debían permitir cubrir los costos de reproducción, ¿no?, para operar como fuerza económica hacia el mantenimiento de esa raza de trabajadores. Por lo tanto, los salarios de los varones eran los que incluían el costo de subsistencia y reproducción, ¿no?, para alimentar a bebés y convertirlos en adultos para el trabajo. Por lo tanto, se hacía responsable al hombre de la reproducción, ¿no? O sea, era el hombre el que de alguna forma tenía los derechos sobre esa tarea de reproducción, ¿no? Si la mujer tenía el trabajo, el hombre tenía el derecho. Fíjense cómo se va cerrando un círculo, ¿no? Si volvemos a nuestra definición de apartheid ocupacional, vemos que hay limitaciones de tipo políticas que van afectando a todos los aspectos de la vida cotidiana y de ocupación, ¿no?, a través de restricciones jurídicas, económicas, sociales y religiosas. O sea que lo que vemos que Scott nos pinta del universo laboral, del mundo laboral que construye el siglo XIX para la mujer, a mi criterio, cumple con las condiciones de lo que nosotros entendemos como apartheid ocupacional y con sus consecuencias, ¿no? Un estado de exclusión, ¿no?, por lo menos de ese mercado laboral jerarquizado, ¿no?, el del hombre, o sea, se lo excluye de ese mercado, ¿no? Se queda incluida en una especie de submercado, ¿no?, laboral. No es que no va a tener trabajo, va a tener un trabajo que no le permite ni la reproducción, o sea, un trabajo claramente de jerarquizado, pobre, y expuesta también, ¿no?, a situaciones de pobreza estructurales, que, como dice nuestra definición, condiciones que están por fuera del control inmediato del individuo, ¿no?, por ejemplo, de la mujer. O sea que no podemos culpabilizar a la mujer pobre, ni en el siglo XIX ni hoy, porque esto constituye, como bien nos dice nuestra categoría de apartheid ocupacional, un sistema más allá de la voluntad del individuo. Bueno, esto queda un poco como una reflexión teórica que podrá hacerse de alguna forma verificarse en el tiempo, ¿no? Bueno, muchas gracias.